Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y Laura Chap. Hola, hola Paco. ¿Qué onda, qué onda? Y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Pantera Negra Wakanda por siempre, o Black Panther Wakanda Forever, que es pues la última película de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, la secuela de Black Panther, ¿verdad? Ujú. La cual pues tiene una situación muy única, ¿no? Comparada Claro. a cualquier otra película de Marvel que hemos visto. Hay muy pocas Ujú. películas que yo recuerde que han pasado por algo así. Por ahí había una protagonizada por Ujú. Heath Ledger, recuerdo, Cierto. donde el protagonista pues fallece, ¿no? Ujú. En este caso, en las primeras fases de preproducción de la película, Chadwick Boseman, ¿verdad? Pues él era Black Panther o T'Challa. Y, Ujú. y pues falleció el actor de cáncer y pues cambió por completo pues hacia donde iba la saga, la película, Sí. ¿verdad? Como lo quieran ver. Este, y pues digo, siempre es complicado, ¿no? Digo, Ujú. creo que dejaré, bueno, no, sí daremos nuestras opiniones, pero por ahí Claro. pues he visto que ha dejado mucho de qué hablar, que si fue mucho, que si fue poquito, que si no debieron haber hecho la secuela, que si, ¿verdad? Mil Ujú. versiones, la verdad. Sí, bastante. Por ahí, pues la verdad es que ahí sí cada quien sabrá cuál es su Claro. punto de vista ahí, ¿verdad? Pero pues digo, nos meteremos en eso. Ujú. Pero pues digo, se me hacía medio inevitable hablar de eso al inicio, ¿no? De Claro. esta reseña. Ujú. Sí, sin duda, la película pues ya traía como este baggage desde el principio, ¿no? Una tarea Ujú, monumental de pues explicar qué va a pasar con T'Challa o Chadwick Boseman de cualquier manera en el ujú, universo cinematográfico de Marvel. Y igual hacia más adelante hablamos con más spoilers de qué hicieron y qué no, pero creo que lo manejaron claro. bastante bien en mi opinión en varios sentidos, de hecho. Sí, creo que va a haber una parte de mí que siempre va a ser como, híjole, qué delicado es este tema, ¿no? O sea, Claro. como que es respetuoso, no es respetuoso, no sé, pero lo que sí puedo Ujú. decirles es que pues los escritores, directores, bueno, el director de esta película tenían una misión Ujú. imposible, como dice Lauro, Sí, pero, pero creo que dentro de lo que cabe, digo, sí tuvieron que hacer una película de 3 horas, eso sí está un poquito complicado, o bueno, casi 3 horas, ¿no? Como 2 horas y media, una claro. cosa así. Tuvieron que meter mucho y pues fue pues digo, hablaremos de los resultados por ahí, como dices tú, no meternos a spoilers todavía. Claro. Pero sí digo, la verdad es que si lo veo desde un punto de vista de producción es de que, híjole, lo que saques es bueno porque Sí. está bien difícil, sobre todo porque ni siquiera es, ok, la primera de Black Panther, ¿no? Sino es Ujú. todo el resto de la saga de Marvel, ¿verdad? Todas Claro. estas películas que entran y salen y luego cerrando una fase Sí. de la continuidad, ¿no? O sea que complicado desde donde lo veas. Ujú. Claro, sin duda. Y bueno, pues adentrándonos a cómo empieza la película, ¿verdad? Pues Ujú. justamente empieza con, pues se podría decir casi hasta como un prólogo. De hecho está interesante Sí. que es, los primeros, diría 15, 20 minutos de la película son básicamente un prólogo de cómo llegamos aquí, ¿no? Ujú. Donde pues sale el fallecimiento de T'Challa. Pero Ujú. pues algo que debo de aplaudirle a la película es que no hayan utilizado algún stand-in o CG o algo así que otras películas han, en mi opinión, de muy mal gusto hecho. Pero esta Ujú. película no hizo nada por el estilo y creo que estuvo bastante bien. Sí, yo Y creo que en varias oportunidades tenían de hacerla, poner algún sí, stand-in o algún reemplazo o algo, y pues, no fue así. La verdad es que lo manejaron muy bien. Y como dices, desde el principio, pues tocan ese tema, ¿no? Como saliendo rápido ujú, de esa parte, como para ya poder empezar la película. Y como dije, a mí me gustó muchísimo. La verdad es que es una película bastante sentimental. Me recordó bastante a Endgame en ese sentido, en donde en muchas partes de la película mm, yo lloré bastante.
particularmente en ese inicio y también con la escena post créditos, pero también en otras partes que hablaremos en medio. Pero sí me llegó bastante. Creo que, digo, la diferencia es que en Endgame morían personajes del MCU y aquí, además de morir personajes del MCU, murió alguien en la vida real, ¿no? Entonces creo que se sintió más el impacto, y como lo manejaron creo que fue perfecto, porque podías ver que los personajes, además de que pues son los actores actuando, valga la redundancia, sobre la muerte de T'Challa, también son los actores reaccionando a la muerte de Chadwick Boseman, porque muchos de ellos pues eran sus amigos, eran sus compañeros de trabajo, que lo habían conocido por muchos años, no nada más de este proyecto, inclusive de antes. Entonces pues era como pues la combinación de actuar y de reaccionar a la muerte de esta persona real. Inclusive hay una escena donde Angela Bassett, la que la hace de la reina Ramonda, platica sobre cómo ella no podía terminar la escena porque le daba mucho sentimiento y perdía el acento de su personaje. Como sabrán, los personajes de Wakanda tienen este acento muy pesado, como africano. Entonces ella tiene dos escenas particularmente muy muy buenas. De hecho, se habla de que la pueden nominar a un Oscar, y la verdad no me queda duda de que se lo podrían dar, porque a mí se me hizo un gran papel el de Angela Bassett. Digo, nunca había la duda de que ella es una gran actriz, ¿no? Pero como que pues en la primera película pues, prácticamente ni figura, ¿no? Pero sí, ella hablaba que se le hizo muy pesada una escena en particular ahí, la de la ONU, en donde pues se le iba el acento y tenía que volverla a empezar a hacer. Entonces creo que esta película es bastante sentimental y pues pesado, ¿no? Sí, todo lo que se trata del tributo a Chadwick Boseman y a T'Challa, creo que lo manejaron bastante bien, la verdad. Como mencionaste y como mencioné, tuvieron varias oportunidades de regarla, ¿verdad? Pero afortunadamente prevaleció el buen gusto, y de hecho hasta creo que jugaron un poquito con eso, ¿verdad? En una escena, pero creo que hablaremos de ella más adelante. Seguro. Y bueno, pues después de este prólogo, creo que lo primero que vemos es a los enemigos, ¿no? O a los adversarios que van a tener los wakandianos. No sé cómo se diga en español. Los de Wakanda. Yo creo que sí. Con Atlantis, ¿no? Los Talocan, pero sí. Ah, bueno, sí, los de Talocan, y pues con Namor, ¿verdad? Que le dieron este twist, o no un twist, sino este origen muy diferente al que tiene en los cómics. Y pues visualmente también, pues digo, es se podría decir mexicano, digo, aunque es, no, digo, técnicamente no, porque es antes de que se hiciera México o lo que sea. Claro. Pero pues el actor lo es, y pues toda esta... todos estos símbolos mexicanos o prehispánicos, mejor dicho, ¿no? Sí. Está interesante lo que hicieron con esta versión de los de Atlantis, ¿no? Sí, fue una reinterpretación completamente. O sea, realmente solo agarraron como algunos elementos del Namor original y lo readaptaron a este nuevo personaje. Realmente, digo, con una historia como azteca, ¿no? Que es, pues, obviamente los predecesores de los mexicanos. Y bastante bien, ¿eh? Creo que me gustó mucho el personaje. No sé si me habría gustado su origen original. O sea, como que creo que fue perfecto para la película. Creo que encaja bastante bien con la temática de Black Panther, inclusive de la primera, ¿no? De estos pueblos como oprimidos o olvidados o que están ocultos en el mundo. Creo que aplicó muy bien, y creo que el director sabe como muy bien cómo manejar esos temas, Ryan Coogler, y sí, creo que fue una muy buena reinterpretación que le da algo como muy fresco al personaje y algo distinto. Digo, no conozco ningún otro personaje que tenga como ese origen o esa historia en particular, entonces creo que es bueno algo de variedad, ¿no? Digo, Aquaman es un personaje que conocemos desde hace muchísimo, ¿no? Entonces como que una versión poco diferente a él hubiera sido algo medio chafón por ahí. Sí me pregunto qué tanto de eso influyó en cómo hicieron a toda la civilización y todo, porque sí se me hizo que los hicieron
Me hubiera gustado que fueran un poquito más como Wakanda, donde Wakanda sí tiene como este look muy como, pues como muy típico, como africano, pero no de un país que exista, ¿verdad? Claro. Como un poquito ambiguo, supongo, pero con tecnología muy avanzada y todo eso. Y creo que Ujú. me hubiera gustado ver un poquito más de eso en esta civilización, ¿verdad? Pero digo, Sí, ahí ya es un poquito también, pues, cómo decidieron interpretarlos, nada más que creo que claro. ahí sí la película de Aquaman, ¿verdad? Fue un poquito mejor en interpretar cómo sería una civilización bajo el agua, creo yo. Ujú. Porque, porque sí, por ejemplo, porque no podrían ver bajo el agua, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué tendría estos problemas la civilización si se supone que evolucionaron específicamente para eso y cosas así, ¿no? Claro. Sí, o sea, Talocan es más como una ciudad destruida abajo del agua, más que como Ujú, Wakanda, que es de que un país oculto construido a partir de que pues ahí cayó un meteorito y con vibranium y todo esto, y los de ujú, Talocan básicamente tuvieron que mover lo que tenían de la ciudad abajo del agua. Entonces ujú. sí es como muy diferente en ese sentido. Sí hubiera estado interesante como ver pues cómo sería una ciudad moderna o tecnológicamente avanzada ahí debajo del agua, pero de hecho al ver la ciudad así, sí era como de realmente los talocanos son como pelea para los wakandianos porque realmente se ven Ujú. como que están mucho menos avanzados de lo Sí. que están ellos. Tal vez en números sí se veía de repente que eran bastantes o que sí eran como muy viscerales en su forma de pelear, que de hecho eso Ujú. me gustó. La primera vez que los vemos parece una escena de película de terror casi, ¿no? Sí. Donde hay unos, ¿cómo se dice? Exploradores que están buscando un poco de vibranium Ujú, y en las sombras vemos que se llevan a uno de ellos y luego van ujú. subiendo por un barco estos talocanos con la música excelente que tiene Ujú. esta película. Sí, tiene muy buena música. Y sí, o sea, creo que por ese lado sí era como de, ok, pues sí traen, ¿no? Pero al Ujú. momento que ves las ciudades sí es como de, no sé qué tanto los podríamos comparar, ¿no? Sí, la verdad es que sí deja la duda, por así decirlo, o sea, porque los de Wakanda, pues, se supone, el país más avanzado en el Claro. MCU, ¿no? Ujú. Y pues este otro, pues la verdad no se ve Perdón. que pueda contra los Avengers o lo que sea, ¿no? Sí, no. O sea, con algún Avenger, qué sé yo. Ujú. Pero digo, fuera de eso se me hizo interesante la interpretación. La verdad es que sí recuerdo Ujú. que dio algo de qué hablar en su momento, ¿verdad? Pues que fuera tan diferente al de los cómics, pero sí, no sé cómo hubiera funcionado este palacio como más eh, básico, supongo, tal vez se podría Ujú. decir, más similar a Aquaman, como mencionabas. Sí. En general creo que funcionó muy bien y, y así, o sea, la verdad Ujú. no le veo ningún problema a cómo vino quedando. Claro. Sí, en el contexto de la película funciona muy bien. A lo Ujú, mejor lo hubieran tenido que haber introducido en ya sea su propia película o en otro tipo de película muy distinto. claro. Y pues ya adentrándonos a lo que ellos buscan, Ujú. básicamente es a que haya una alianza, ¿no? Con Wakanda para Ujú. conquistar el mundo. Y básicamente, ¿no? Que se me hizo interesante y al mismo tiempo un poquito similar a la primera película. Sobre todo si comparamos a Namor con Killmonger, se me hace que son personajes cuyas motivaciones vienen siendo muy similares. Siento que son similares, pero siento que son lo suficientemente diferentes. O sea, Ok. siento que cabe como inspiración o cabe como temática para Black Panther sin ser como una copia. Porque Killmonger al principio quería como de, pues que los wakandianos apoyaran a los otros wakandianos o los descendientes de Wakanda Ujú, que estaban allá en el mundo, ¿no? O sea, porque la gente afuera sufría y los de Wakanda la pasaban muy bien. Y después pasa a transformar eso en, ok, ahora los wakandianos de fuera y de dentro van a ser los que conquistan el mundo, ¿no? ujú, Y Namor al principio parte desde que, oye, la gente de afuera nos está como buscando porque hay una científica que sabe cómo encontrar el vibranium. ujú, Entonces, hay que pues matarla para que no lo haga y ujú. aliémonos para destruir cualquier otra oposición. O sea, siento que ni era tan villano, ¿no? O sea, lo que me decía Namor era como de, oye, pues no suena tan mal, ¿no? O sea, digo,
ya cuando lo ves en el punto de asesinar personas inocentes y todo esto, es como de, ok, sí, pues no mates a una niña, ¿no? Aparte que después nos damos cuenta que es. Pero hasta eso no suena tan mal. O sea, digo, creo que los villanos de Marvel siempre son como el punto en donde brilla, ¿no? En algunas partes siempre se habla de que si Thanos o que si Killmonger o que si Loki son grandes villanos. Pero hay otros muy buenos villanos, ¿no? Yo creo que desde Iron Man con Obadiah Stane tiene muy buenos villanos. Y creo que por lo que es que puedes como seguirle el hilo como su meta, no sus métodos, ¿no? Entonces creo que por ahí sí se me hizo diferente, pero con claras inspiraciones a Killmonger, ¿no? Porque pues a la gente le gustó mucho ese villano. Sí, pues sí, digo, supongo que no son exactamente iguales, pero sí se me hizo un poco curioso y me pregunto si así era la idea original de la película, por ejemplo, como que hacer una historia relativamente similar al final del día, que si Wakanda va a tomar acción y conquistar el mundo, ¿no? Básicamente. Es lo que te pregunta la película en algún punto. Sí, de hecho, o sea, pues la película empieza en donde la gente se está preguntando por qué no han tomado acción, porque pues al final de la primera película T'Challa dice que Wakanda va por fin a ayudar al mundo exterior y pues al fallecer no ha podido cumplir con esa promesa y pues yo me imagino que los que quedaron en el cargo de Wakanda, ya sea la reina Ramonda o Shuri o los de M'Baku, pues no la han cumplido, ¿no? Entonces se preguntan como de ¿qué pasó? ¿Por qué no nos iban a ayudar o algo así? Entonces digo, por ese lado se me hace interesante que sigan como con ese hilo de Wakanda ayuda al mundo, ¿no? Entonces pues yo creo que va a ser como una temática siempre de si se llega a hacer una trilogía, de esta trilogía o de este país. Aunque sí digo que ya venga un tercer ente o cosa que le pida lo mismo a Wakanda, creo que ya va a ser como demasiado, ¿no? Pero pues por ahí alguna temática similar o ese tema siempre creo que se va a tocar de alguna manera u otra. Sí, supongo que es un poquito difícil de ignorar cuando es pues algo tan... O sea, sí, presentas a este país con esta tecnología y esto todo, ¿verdad? Pues, ¿cómo va a reaccionar el mundo a eso, verdad? O sea, claro. Es un poquito como... Pues, ¿cómo reaccionaría el mundo ahorita, no? Si algo así pasara, ¿no? Sí, claro. O sea, no sé, tal vez más adelante pueda ser de, hey, ¿por qué ayudas a ellos y a nosotros no? O de, hey, ustedes nunca debieron interferir en el mundo, ahora están arruinando esto. No sé, o sea, como de algo por ahí tiene que haber. Sí, algo un poquito estilo Civil War, ¿no? Sí. Sí, sería interesante, la verdad. Y fíjate que algo que me llamó la atención fue cómo decidieron hacer el pacing de la película. Porque creo que en algunas partes es un poquito larga. Y no sé si me gustó mucho cómo manejaron el final, por ejemplo. O más bien, cómo llegaron algunos personajes ahí. Porque puedo entender muy bien el por qué hacer a ciertos personajes tener el arco que tienen. Por ejemplo, el personaje que yo diría a lo mejor de la mitad de la película hacia el final es Shuri, la principal, ¿no? Sí. Por ahí sí creo que hay un poquito de... siento que su arco es demasiado rápido y demasiado al final de la película. Sobre todo como presentarle la motivación, que ejecute su plan, que vea sus resultados, ¿no? Y luego, pues, o sea, como hacerlo lo heroico, ¿no? Digo, claro. Supongo que esta es una parte ya para spoilers como tal, pero... Pero sí, digo, no sé tú qué opinas, por ejemplo, del arco de Shuri en esta película. Sí, aquí es donde vienen como mis dos partes negativas de la película, que fueron las únicas cosas que no me gustaron. El largo de la película yo también estoy de acuerdo que está muy largo en algunas partes y estaba como pensando después de verla, pues qué cortaría, y creo que toda la parte de lo de Everett Ross, por más que me guste Martin Freeman, meterlo, digo, estuvo interesante que su personaje fuera
como ex esposo el de Julia Louis-Dreyfus, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero pues que eso va a conectar con los Thunderbolts y todo esto que están haciendo. Sin embargo, creo que no era necesario meterlo aquí, y creo que ese fue el arco que a lo mejor yo cortaría para hacerlo un poco más directo, ¿no? Concentrarnos con los de Wakanda, concentrarnos con Shuri. Creo que lo de Riri estuvo bien, siendo ella como la científica. Me gustó cómo conectaron esos puntos de lo que buscaban los de Talocan y como el conflicto que finalmente se hizo con los wakandianos. Pero sí, estuvo larga la película y sufrió en parte por eso, ¿no? Yo también creo que el final con lo de Shuri estuvo un poco acelerado, básicamente en alguna parte. Yo creo que no fue el cómo, sino el pacing. O sea, los puntos que pasaron estuvieron bastante bien. De hecho, el arco de Shuri me gusta mucho. Pero sí fue al final donde dije, a lo mejor 5 minutos más, no sé, algunos diálogos más, ¿no? Que le pudimos quitar con la parte de Everett Ross y metérselo aquí, y habría quedado perfecto. Pero sí, yo también sentí eso. Y pues hablando de Shuri, creo que Letitia Wright, yo nunca la veía como la principal, ¿no? O sea, cuando se supo todo esto de Chadwick Boseman, y que la gente, pues obviamente por los cómics y por todo, hablaba de que pues ella iba a ser la principal, y yo sí decía de wow, o sea, a ella no la veo para nada como siendo la estrella de cine principal, su cara como la más grande en los pósters. Y digo, también para ella, ¿no? O sea, cuando la contrataron, pues va a ser de, hey, tú vas a ser la secundaria a T'Challa, el Black Panther, ¿no? Como de meterla como de principal ahora. Sí debió ser algo como muy... Me imagino que sí. Pues monumental para meterse ahí. Y hacia el final me demostró que sí puede, la verdad. Al principio, pues había otros personajes que estaban como llevando la batuta, ¿no? Ya sea Angela Bassett como la Reina Ramonda, un poco Okoye. Sí, ellas dos básicamente. Y al final ella entra completamente como ya a ser la principal y decir, aquí estoy también. Sí, o sea, comparto en partes, ¿verdad? Digo, lo que dices del contexto, claro que debió haber sido algo... Bueno, más bien, si para la audiencia fue algo como que wow, me imagino para la actriz todavía más, ¿no? Claro. Por ahí sí, no sé si comparto, pero no creo que sea culpa de la actriz para nada, porque yo lo que creo, yo no tengo una opinión tan positiva del arco que tuvo Shuri aquí. Yo sí creo que fue un poco apresurado al nivel de... Híjole, un personaje que me hubiera encantado que hubiera toda una película sobre esto. Entiendo por qué no es esa película esta, ¿no? O sea, entiendo que fue una situación muy apremiante, pero sí sentí yo que me faltó mucho más tiempo con ella, entendiéndola, y luego cuando pues como que se va a hacer como Killmonger, verla transformarse y luego buscar no ser así, ¿verdad? Como que me hubiera gustado ver más ese proceso a mí personalmente. Pero pues digo, volvemos. Entiendo que es como la tormenta perfecta, ¿no? De situaciones. Y pues, la verdad, creo que la actriz Letitia Wright, o Leticia, no sé cómo se pronuncia, hizo un muy buen papel a lo que le dieron, ¿verdad? Ahí sí no creo que haya fallado ella por su parte. Claro. Sí, ahí también la parte que no me gustó fue cuando, o sea, ella como se desata como fúricamente hacia el final, yéndose por la parte de violencia, y ya cuando está como a punto de terminar matando a Namor, es donde básicamente de la nada se voltea. Digo, tiene como algunos flachazos de algo que le decía su mamá. Pero, y que de hecho eso me recordó mucho al arco de Spider-Man en el MCU de Peter. O sea, desde... Primero visualmente me recordó mucho a la pelea de Homecoming con Vulture. Pero también me recordó a No Way Home, al final, donde Peter básicamente está a punto de matar a Norman y el otro Peter lo detiene. Nada más que aquí nadie detuvo a Shuri y Black Panther. Ella misma como que cambió de la nada, ¿no? Sí. Ahí fue el elemento que faltó. Por eso decía antes de que pues tal vez un poco más de diálogos, un poco más de pues flashazos de algo, tal vez algún diálogo de T'Challa, ¿por qué no? O sea, original de Black Panther, no uno nuevo, no CGI, por favor. Pero me gustó, o sea, al principio era este personaje
pues como muy siguiendo como era su personaje de la 1, ¿no? Que estaba como muy enfocada en la tecnología. Se me hizo muy poético que no pudiera salvar a T'Challa con algo de tecnología, que era lo que ella estaba intentando hacer. Pues que la tecnología finalmente no le pudo regresar a su hermano, pero al mismo tiempo fue la misma tecnología la que le dio los poderes de Black Panther. Otra cosa que se me hizo muy padre. Sí, estuvo chido eso, la verdad, muy padre. Y ves como este arco, en mi opinión, de pues como ella estaba completamente negada a todo esto de su lado espiritual, ¿no? Donde ella era como muy pragmática, muy sobre, pues otra vez sobre la tecnología. Y al momento que ya entra en el plano astral, creo que sí se llama así, ¿no? Y ve a Killmonger, que por cierto, un gran twist. Ahí Sí. pudieron haber fácilmente metido a T'Challa CGI y no lo hicieron. Cambia completamente su chip y es también cuando se muere su mamá, ¿no? Que momento súper de superhéroe, ¿no? Matar a un ser querido que pues era el último que le quedaba a ella. En donde pues se enfurece, ¿no? Igual que No Way Home, repito, me recordó mucho a eso. Y nada más como el regreso fue lo que me faltó a mí de oye, pues ¿quién te trajo? ¿Qué te trajo a no matarlo si estabas prácticamente con la lanza en su cabeza, ¿no? Sí, sobre todo porque se me hace particularmente cruel cómo lo iba a matar. Lo iba a matar deshidratándolo. O sea, un proceso largo, doloroso, ¿verdad? De que, ay, güey, o sea, sumamente maquiavélico y cruel, ¿verdad? El proceso, pero ella... Y hace un switch muy rápido, ¿no? O sea, como que sí, creo que hubiera sido padre. A lo mejor algo como lo que dices. O a lo mejor hacer un proceso que fuera a lo mejor un arco un poquito más largo. Un arco que a lo mejor quedara un poquito inconcluso en esta película y más bien se resolviera en la que sigue, donde a lo mejor ella no consigue la venganza que busca, ¿no? Y se evita una crisis mundial por otra razón, ¿no? Pero al mismo tiempo entiendo por qué no hacer eso, porque luego la gente puede recibir un poquito mal a esta nueva Pantera Negra, ¿verdad? Comparada a la anterior, de que, es que T'Challa hubiera sido tal o cual, y a lo mejor hubiera sido más como lo que estaban haciendo con Capitán América, ¿no? De que su sucesor, pues era digno, ¿no? Del escudo y todo eso, a lo mejor hubiera sido muy similar, ¿no? Pero digo, creo que al final del día somos como muy observadores o muy críticos de estas cosas porque sabemos y creemos que pueden ser mejores, ¿no? Claro. No es una película... Digo, creo que es de las mejores que ha hecho Marvel en un ratillo. Ciertamente creo que es la mejor que salió este año, por ejemplo. Si no me equivoco, son Doctor Strange y Thor, las otras dos. Creo que sí. Se me hace que se nos está escapando otra, pero sí, esas dos sí. Sí, pues digo, si son esos tres, la verdad es que esta es la mejor de Marvel este año. Y la segunda mejor de la fase 4 para mí, Digo, la primera es No Way Home para mí, creo que para ti también. Sí. Pero esta es la segunda sin duda, Y yo creo que lejos, no sé si haya otra por ahí que le siga. Inclusive, pues hablábamos en un episodio anterior de películas de superhéroes que si iba a ser mejor que Black Adam o no. Para mí fácilmente lo fue, no tengo ninguna duda. Sí. Pero no es la mejor del año, esa aún se la dejo a The Batman. Pero sí, es un regreso de forma para Marvel, ¿no? Que yo creo que sí le faltaba o si había la duda de si aún lo tenían en ellos, ¿no? En hacer una buena película. Y mientras creo que no la pongo en mi top 10 del MCU, creo que sí la pongo en mi top 15, lo cual pues tal vez no parecerá la gran cosa, ¿no? Pero esta es la 30ª película del MCU, entonces estar en la mitad para arriba, pues creo que sí es mérito. Sí. Yo no sé dónde la colocaría. Yo batallo mucho por esas cosas. Pero lo que sí puedo decir es que es una película buena, ¿verdad? Y con la situación que tenían, ¿no? Y tener que hacer este plan donde, ok, y Ironheart tiene que estar, y, o sea, y conectar todo y de que ahí está la película, ¿no?
Y por cierto, con buenos efectos visuales. Eso es algo que no hemos mencionado. Cierto. Porque habían tenido... Por fin. La primera película de este año de Marvel, que ya chequé, y las otras son todo lo que hay. Las que habíamos dicho, Doctor Strange y Thor. Pero inclusive de series, oye, o sea, todas las series de la fase 4 y de películas... Creo que Black Widow fue la primera que los efectos se fueron al carajo. Y fue donde empezó esta fase. Sí, fue donde empezó esta fase, de hecho. Y pues ya, por fin regresamos. Esperemos que así sea en el futuro, ¿no? Sí, ojalá y Marvel vea la respuesta negativa a las anteriores y la positiva a esta y digan... Sí. Hay cosas que importan. No es nada más el estudio cargando... las películas, ¿no? Las películas deben de poder aportar también algo al MCU, ¿no? A la cultura, como quien dice, ¿no? Sí. Y digo, por ese lado creo que Ryan Coogler hizo algo bastante especial, ¿no? Con todo esto que mencionamos. El contexto aquí importa bastante, en mi opinión. Y sí, digo, creo que podemos hacer una pequeña... Digo, no sé si quieras continuar hablando de la película o hablar tantito sobre esto que fue la fase 4, que fue un completo despapalle, ¿no? O sea, empezó con Black Widow, que si bien recuerdo fue cuando Marvel no sabía si ponerlas en Disney Plus, si ponerlas en el cine y todo eso, ¿no? Y hubo una controversia con eso. Y luego pues la película... pues dejó mucho que desear, al menos para muchos de los fans de este personaje que para aquel entonces Scarlett Johansson tenía pues una década de estar interpretando, ¿no? Sí, y que ya estaba muerto el personaje en el MCU, ¿no? Ya estaba muerto el personaje, sí. Un premio muy... Y no me vuelvas a pedir nada, ¿no? Sí, bastante desafortunado ese release. Sí, que si no me equivoco... Shang-Chi es la última película que no alcanzamos a cubrir en el podcast, ¿no? Porque el podcast empezó como una semana o dos después que salió Shang-Chi. Es cierto, sí hablamos de Eternals, ¿verdad? Sí. Y pues digo, si hay alguna de esas les interesa, háganoslo saber y con gusto la vemos. Pero sí, la fase 4 fue una fase yo creo que muy de transición, ¿no? O sea, como de... fue el fin para muchos personajes y fue la introducción de muchos otros. Se fueron como más hacia la comedia. Siento que es algo muy como la fase 2, donde realmente no tenían como un endgame. O sea, todavía no estaba como súper planeado a dónde iban a llegar. Sí, me pone al mismo tiempo estaban como que yéndose más a lo chistoso. Y al final del día creo que va a ser una fase bastante olvidable, pero pues puede ser que la veamos como la introducción a muchos temas, ¿no? En general creo que fue como la fase de la pérdida con personajes ya conocidos, ya sea Black Panther, en Love and Thunder lo vimos en No Way Home, lo vimos en WandaVision, o de plano introducciones, ¿no? Personajes nuevos en Shang-Chi, en Eternals, Miss Marvel, She-Hulk, o sea... Hubieron muchas cosas que a lo mejor sí se les fue la mano en qué tanto podía, no sé, controlar o checar el control de calidad de este Kevin Feige. Y no sé, espero que pues la fase 5 sea distinto, en donde pues todos los proyectos puedan ser tan buenos como este o tan buenos como No Way Home. Y que los malos sean algo más raro, ¿no? Sí, digo, al final del día... se me hace que la analogía que hiciste a la fase 2 queda perfectamente, porque la fase 2 tiene Thor Dark World, tiene Avengers Age of Ultron, pero luego también tiene Capitán América, El Soldado del Invierno y Guardianes de la Galaxia. Dos de las mejores películas del MCU, ¿no? O sea... Dos de las mejores y dos de las peores, ¿no? O sea... Sí, o sea... Y la peor de Avengers, fácil, ¿no? Sí, sin duda. Y aquí pues tienes No Way Home y luego tienes... Black Widow, tienes Black Panther, tienes, al menos en mi opinión, Eternals, ¿verdad? Claro. O sea, sí es un contraste muy fuerte. Y como dices tú, esperamos que para la siguiente fase haya una consistencia un poquito mayor, ¿no? Sí, calidad sobre cantidad. Siempre, pero ese no creo que vaya a ser el motto de Marvel pronto. Probablemente no. Por la cantidad. Digo, la verdad es que viendo aquí las películas de la fase 5...
pues la de Ant-Man y Wasp Quantumania está muy cerca. Y pues Sí, de se hecho. ve muy interesante, la verdad. Se ve bastante bien. Guardianes de la Galaxia 3 va a ser una película muy interesante porque es la última de James Gunn en el MCU. Sí. Va a ser interesante ver qué hacen con eso. The Marvels también va a ser interesante. Capitán América, esa también me llama mucho la atención porque pues es con el nuevo Capitán, ¿verdad? Exacto. Va a ser muy, muy interesante ver cómo funciona eso. Thunderbolts, esa la verdad no estoy tan emocionado como por las otras. Y Blade, la verdad es que pues vamos a ver, pero pues Blade da para mucho ese personaje, la verdad. Sí, podría ser puros aciertos o muchos fracasos. Digo, Quantumania se ve bastante bien por lo que hemos visto en los trailers. Sí, lo de James Gunn va a estar muy interesante, ¿no? Siendo que, pues digo, si viven en una piedra o si no sabían, es el nuevo, pues, CEO, el nuevo Kevin Feige de DC, ¿no? Junto con otro productor por ahí. Entonces, pues, va a ser una película de Marvel teniendo ese puesto, que creo que ya nada más está como en postproducción, entonces ya están las últimas, pero aún así va a salir, ¿no? Y también yo me imagino que va a ser como mucho el adiós para muchos de los Guardianes de la Galaxia, o los que queden van a como continuar en otras cosas. Y pues también no dudo que vayan a haber muchas series, ¿no? Creo que por ahí, digo, de memoria, la serie de Agatha, la serie de Ironheart, creo que va a haber una serie de Wakanda relacionada con esta película. Se me había olvidado eso. La temporada 2 de Loki por ahí, entonces pues va a haber cosas interesantes que salgan. Sí, la verdad va a ser interesante ver porque al parecer va a haber personajes que van a hacer la transición de serie a película y de película a serie, ¿no? Por ejemplo, los de Wakanda hacen de película a serie, pero el Capitán América va a ser de serie a película, ¿verdad? O sea, va a ser interesante ver si esa apuesta, porque la verdad va a ser una apuesta para Marvel, ¿no? Hacer esa transición, a ver qué tal sale, ¿no? Sí, de Marvels también. Las otras dos que no son Captain Marvel son de series. ¿Cierto? O sea, pues vamos a ver si la gente pues sigue como al corriente, o si les importa siquiera que no entiendan, entre comillas, ¿no? Para este punto creo que ya hasta ver todas las películas es demasiado, ¿no? Entonces, pues creo que al final del día no va a importar mucho. Simplemente con que hagan buenos productos, eso va a ser lo importante. Sí, al final eso es lo que importa. Pero pues veamos si lo logran, ¿no? Digo, Marvel ha hecho home runs donde la tenían imposible. Mencionando pues la original de Avengers, esta película que acabamos de ver. Y luego pues han tenido unas que la tenían aquí y fallaron, ¿no? O sea, que la tenía bien fácil y no funcionó. Y pues a ver, ¿verdad? a ver qué nos espera. Sí, justo hoy vi que Kevin Feige estaba comentando que planea que Secret Wars tenga más personajes que Endgame, y que inclusive incluya a personajes de otras franquicias que nunca habíamos visto. Entonces, pues creo que pues va a ser algo muy ambicioso, que me pregunto hasta dónde va a llegar eso, ¿no? O sea, cuál va a ser el límite que llegue, y pues a ver qué pasa. Sí, mire, con que no empiece a aparecer una partida de Fortnite, ¿no? Donde Darth Vader llega y... Sí, personajes de Marvel. Sí, ya sé. Pero sería... es lo que sigue, creo yo. Sí. En algún punto. Pero bueno. Pues bueno, la verdad, agradecemos mucho que hayan visto el episodio hasta ahora. Pues ya se la saben, ¿no? Darle like o corazoncito, lo que sea que esté en la plataforma que nos están escuchando y o viendo. Suscribirse, seguirnos, todo eso. Y pues háganos saber. Híjole, la verdad es que con esta película en particular hay demasiado de qué hablar, ¿no? Si quieren hablar sobre Chadwick Boseman, cómo manejaron esa situación, o si quieren hablar de los personajes que introdujeron, hablar sobre la película en sí, qué les pareció y todo eso, pues háganoslo saber en los comentarios, ¿verdad? También en Spotify dejaré un espacio para sus comentarios. Y pues bueno, sin más por el momento, esto fue nuestro episodio sobre Black Panther Wakanda Forever. Fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.